Solución final de estos estados que decías vos, estamos con Carlos Rodríguez de Bloomberg News, que ayer nos había adelantado mucho de lo que hoy veíamos que estaba pasando, así que me parece que podemos ver qué es lo que puede llegar a surgir de ahora en más. Carlos, buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenas noches. ¿Cómo siguen estas horas viendo el discurso de Biden y esta amenaza de Trump de ir directamente a la justicia a tratar de impedir el escrutinio? Yo creo que ambas situaciones no sorprenden. Obviamente es una contienda cerrada. Obviamente estas elecciones están confirmando que la sociedad norteamericana es una sociedad muy dividida y en esos estados que apuntaban, pues queda muy obvio. Cuando la diferencia solo son 20,000, 40,000 votos en un estado donde votaron más de 5 millones de personas, pues queda claro que sí, es un voto cerrado. Y Trump está siendo Trump. Trump si va a caer golpeando, y eso es prácticamente lo que estamos viendo. Pero si tú me preguntas en cuál de los dos candidatos se debe sentir más tranquilo o más seguro de que se llevará la victoria, definitivamente tiene que ser es Biden. ¿Y por qué? Porque los estados que ustedes indican, el de Nevada y Arizona, marcan mucho a su favor. Una vez que esto se ha concretado, y puede que eso sea hasta el día de mañana, ya deja un camino prácticamente imposible para Trump para alcanzar y remontarlo. Y el otro ejemplo de la dificultad que tiene Trump, todos escuchamos que su argumento de él desde hace algunos días iba a ser: esto no hay que seguirlo contando, hay que detener el conteo una vez que termine la noche electoral. Ese era su argumento desde antes de que comenzaran los votos. Él temía de que si se alargaban los días iban a empezar a aparecer más de estos votos por correos y no le iban a ser favorables. ¿Cuál es el problema ahora para él con ese argumento? Bueno, que si paramos la cuenta en estos mismos momentos, el ganador sería Joe Biden. Entonces él se está viendo una situación difícil donde argumenta que hay que parar de contar, en el caso de Pensilvania, para que él quede como ganador, pero que en Arizona y Nevada se siga contando, a ver si él en los votos de correo da una vuelta sorpresiva y lo rebasa. Carlos, buenas noches antes que nada y gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo imaginás que esto va a seguir desde el punto de vista del tiempo en el cual podemos empezar a tener más claridad? Se está hablando de que mañana vuelven a contar en Nevada, mañana vuelven a contar en Pensilvania, y se hablaba de que quizás el viernes tengamos unos resultados más definitivos. ¿Eso es más o menos el cronograma que estás viendo? Así es. En realidad el caso de Nevada no es que dejaron de contar, es que darán el nuevo reporte de estos conteos manuales de sobres de correo, que en ese caso de ese estado se enviaron a cada uno de los votantes. No quiere decir que todos habrán hecho su voto por correo, algunos lo habrán hecho en persona, pero aquellos que lo hicieron por correo, pues apenas están en ese proceso de revisar sobre por sobre, firmas, etcétera. Es difícil anticipar cuándo habrá claridad. Sabemos que sí, para que haya un ganador oficial podría tomar algunos días, sobre todo si estamos hablando de reconteos y disputas legales, pero para términos prácticos, una vez que los medios hablen de un aparente ganador, en el caso de Arizona, en el caso de Nevada, entonces esto ya se va a empezar a hablar, el discurso, la narrativa de los medios y de los políticos, incluso los republicanos. Ya verás que va a comenzar más sobre el nuevo gobierno, sobre la transición, y eso podría empezar a pasar a partir de mañana en la mañana mismo. Carlos, ¿en qué medida afecta a la economía este panorama y una victoria, sea hacia un lado o hacia el otro, tan ajustada? Bueno, precisamente está pasando un escenario que los inversionistas temían al ser que si ganara Joe Biden no tendría el control del Senado, tendría el control de la Cámara Baja, pero no el del Senado. Lo que estamos viendo en el desempeño de hoy de los mercados es que después de todo no se espantaron tanto. Obviamente todavía hay mucha incertidumbre, no hay nada claro, y también eso ha de estar jugando un papel en que no se tomen posiciones o se traten de adelantar demasiado a lo que puede pasar. Hay un poco de beneficio a la duda ahí, y saber de qué manera se terminan definiendo las victorias y cómo lo asumen los distintos rivales, para saber si habrá la armonía suficiente para quien sea el siguiente presidente pueda armar un paquete de rescate que empiece a inyectar efectivo a la economía estadounidense. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, muy claro como siempre, y seguiremos analizando esto y probablemente llamándote en estos días. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego.